Buenas noches. El presente video tiene la finalidad de explicar los conceptos de autoconocimiento, autoestima y la empatía. Estos términos fueron explicados en las dos lecturas en las cuales yo estoy haciendo comprobación de lectura. La primera lectura trataba acerca del autoconocimiento y cómo la autoestima de todas las personas depende de qué tanto se conoce cada persona. Entonces, el autoconocimiento es justamente eso. ¿Qué tanto me conozco yo? Para ello, la lectura comentaba que tenemos que hacernos la pregunta de ¿quién soy? Entonces, con esta pregunta, al contestarla, nosotros nos podemos dar cuenta que nos gusta, que no nos gusta, que queremos ser. Por ejemplo, si queremos estudiar alguna otra carrera o queremos aprender acerca de algo específico, queremos tener algún hobby, con quién nos gusta estar, con quién nos gusta hablar, qué temas nos gusta tocar, en qué grupos nos gusta estar. Todas estas cosas nos ayudan a saber quiénes somos y a conocernos para poder estar a gusto o evitar esas cosas que nos disgustan, ¿cierto? Entonces, en la lectura se mencionaba que al nosotros conocernos podemos respetarnos, podemos valorarnos. Y al valorarnos, ahí es donde empieza el autoestima, porque podemos entendernos y aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos. Entonces, nosotros tenemos que saber que tenemos virtudes, tenemos defectos, tenemos habilidades y no tenemos que avergonzarnos de los defectos que nosotros tenemos. Tenemos que saber cuáles son nuestras virtudes para ojalá reforzarlas, para estar contentos con ellos, para sacarles partido, para darlas a conocer y darnos a conocer también por medio de ellas, nuestros trabajos, nuestras aulas. Si nos gusta mucho hacer manualidades, entonces ayudar a nuestros estudiantes con diferentes actividades de manualidades para que sea más didáctica la clase, más interactiva. Si nos gusta mucho la parte informática y no nos cuesta, entonces hacer diferentes juegos online para que los estudiantes aprendan de diferentes maneras ahora que son tan tecnológicos. Entonces tenemos que potenciar esas virtudes que tenemos, pero tenemos defectos, como personas tenemos defectos y no tenemos que avergonzarnos de esos defectos, porque muchas veces nos ponemos a hacer una lista de las cosas de las que somos muy buenos y nos salen muchas cosas de las que somos malos, y la lectura lo explicaba, de que eso pasa justamente porque el ser humano está acostumbrado a notar las cosas de las que es malo y potenciar eso malo, ¿verdad? Y darse cuenta, me cuesta mucho grabar videos, me cuesta mucho hablar en público, me cuesta mucho ser honesto, me cuesta mucho cuando hay conflictos, me cuesta mucho cuando tengo que hacer una tarea bajo presión, me cuesta mucho si tengo que trabajar en equipo, me cuesta un montón si mi jefe me está llamando la atención a cada rato, si tengo que entregar las tareas muy rápido, si estoy en un lugar que es pequeño, entonces me siento mal y quiero irme, si me ven feo ya no quiero estar en ese lugar. O sea, todas esas cosas nos hacen ver lo negativo y empieza uno a enlistar cosas que son, pues le podemos llamar cosas negativas, ¿verdad? Defectos. Pero qué mejor que conocer los defectos o esas cosas que no son positivas para poder mejorarlas, para ver un punto de mejora ahí y buscar mejorar esas situaciones. Entonces, yo considero que de ahí viene la importancia de la inteligencia emocional,
que lo decía por ahí la lectura también, que la inteligencia emocional es esa capacidad para controlar las emociones que uno tiene y también le da la capacidad de saber cuál es la emoción que tiene la otra persona, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos esa inteligencia emocional, nosotros podemos saber en qué podemos crecer. También mencionaba que para el autoconocimiento tenía que tomarse en cuenta dos puntos, que eran los gustos, bueno, sí, los gustos que tiene la persona, y el otro punto era la parte emocional. Entonces decía que si uno trabajaba esa parte emocional, uno podía llegar a ser un buen líder, podía gestionarse a sí mismo, podía autorregularse, podía respetarse. Entonces, considero que hay que empezar por uno mismo para poder respetar a la otra persona. Uno tiene que conocerse uno mismo para poder conocer a otra persona. Uno tiene que aprender a conocerse para poder aprender a conocer a la otra persona. Entonces, de eso trataba la primera lectura. Trataba de la importancia como docentes de poder tener una autoestima alta para que las personas estudiantes pudieran tener una autoestima alta, pudieran aprender a conocerse, a respetarse, tolerarse. Hablaba también de que la autoestima nace desde las casas, desde los hogares, en la niñez. Entonces, cuando se hacía una tarea bien, muy bien, felicidades, lo felicito. En ese momento se estaba potenciando el autoestima. Si en la escuela pasaba a la pizarra esa persona, bueno, uno pasaba a la pizarra y la maestra le decía, muy bien, hiciste bien el ejercicio matemático, en ese momento la autoestima está creciendo. Cuando el niño tiene atención de sus padres en los hogares, ahí se está aumentando, se está potenciando la autoestima. Se le está diciendo al niño que es valorado, que es importante y que al ser importante, pues es estimado. Ahí empieza a autovalorarse, autoestima. Entonces nace desde ahí. El problema es que en muchos hogares pues hay problemas familiares, hay problemas de hogar, hay violencia, hay niños que no tienen atención suficiente o la necesaria, ¿verdad? Por lo menos no la tienen. Y nosotros como docentes estamos llamados a darles esa parte que los niños pueden no tener en sus hogares. Entonces es muy importante, y de hecho mientras yo estaba leyendo la lectura me recordé mucho de un mentor que tuve en mi primer trabajo. Esta persona siempre estaba con una sonrisa, me trataba bien, me explicaba las cosas con mucha paciencia. Cuando yo hacía algo decía, ay, qué carga, Cintia. Y poco a poco se fue fomentando un ambiente como de yo puedo. Me acuerdo que en cierto punto me empezaron a llamar la jefa y me decían vos, ¿verdad? Vos de jefe en inglés, ¿verdad? Y cuando había que hacer algún training me llamaban a mí y yo me fui haciendo como una fama de que yo sabía un poquito más. Y entonces cuando entraba alguien, o sea, fui agarrando experiencia en realidad, eso era lo que estaba sucediendo. Y cuando entraba una persona nueva a la empresa, pues yo era la que daba las explicaciones iniciales para que esa persona aprendiera a hacer su trabajo. Pero era muy interesante porque estamos hablando de que yo podía tener 1 año, 2 años en el trabajo. Esta persona que era mi mentor me llevaba 5 años en el trabajo, pero no era una persona que le gustaba socializar. Sin embargo, él me había tomado a mí cierto aprecio y había visto en mí como una persona
que podía enseñar, ¿verdad? O había visto algún tipo de potencial en mí. Entonces, yo me acuerdo que yo enseñaba mucho a las personas que iban entrando y tenía una autoestima muy, muy alta de las cosas que yo sabía hacer. Tanto así que alguien decía, ¿y quién sabe aquí de Git que me puede ayudar? Y yo una vez decía, yo puedo, yo doy la charla, yo saco el tiempo, yo hago la presentación y yo les explico. Pero eso se ganó gracias a que tuve una persona que creyó en mí, que me hizo creer a mí misma, en mí. Entonces yo me recordaba de eso y yo decía, bueno, qué gran importancia hay, aún uno siendo adulto, en una empresa, tener este tipo de relaciones, tener una persona que cree en uno, que lo hace a uno creer. Era mi primer trabajo, yo venía saliendo de la universidad. Entonces yo relacionaba eso, me acordaba de eso y también pensaba en los niños, en la importancia de que la autoestima se dé desde la niñez, en los hogares, sería lo ideal, ¿verdad? Y luego, pues en las escuelas, que es el segundo hogar, que nosotros como docentes tenemos esa gran obligación. La segunda lectura hablaba acerca de la empatía. Y la empatía es muy importante para todas las personas. De hecho, hablaba que el término griego, el vocablo griego, venía de lo que siente él, o sea, la otra persona, lo que siente. Pero decía que no solamente era eso, sino que es el poder escuchar atentamente y el poder entender lo que la otra persona está haciendo y el por qué, gracias al contexto emocional de esa persona. Entonces no tiene nada que ver con estar de acuerdo con lo que esa persona siente, con lo que esa persona hace, con las argumentaciones de esa persona, sino más bien es entender el por qué esa persona actúa de cierta manera al sentirse de esa manera. Entonces, un ejemplo sería que una persona pues estuvo bajo mucha presión, de un pronto a otro llegó y no supo controlar esa presión, está sentada en un cubículo al lado mío, pues de un pronto a otro llega y suelta las hojas con las que está y se va para el baño, no sé, tal vez a tomar agua, a agarrar aire, a respirar o a llorar o algún tipo de situación así, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería empatía para mí que estoy sentada al lado de esa persona? No sería empático decir, se estresó, mira que juzgar y emitir un juicio, decir, es que persona que no sabe controlarse y que no sabe lo que está haciendo, cómo va a hacer ese ademán y se va a ir y ya, sino que si yo soy empática, una actitud empática de mi parte es pensar, esa persona puede estar teniendo problemas en su casa, esa persona puede en ese momento no estar en un nivel emocional alto, puede tener algún otro tipo de problema, esa persona está bajo mucha presión, no sabemos si acaba de tener algún mensaje del jefe o de alguna persona que le molestara, y lo que yo podría hacer es acercarme a esa persona y decirle, ¿cómo te sientes? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Qué fue lo que pasó? Si esa persona quiere contarme, pues yo le puedo hacer más preguntas para propiciar una conversación y escuchar atentamente, que al final con solo escuchar ya la persona se abre. Pero de hecho la lectura decía que uno, para practicar la empatía, hiciera preguntas y que de ahí en adelante nada más recibiera. Entonces esa persona me va a empezar a contar y de ahí en adelante no es solamente eso, ser empático, sino que hay que poder demostrarle a esa persona que estoy escuchando atentamente y estoy entendiendo lo que me está diciendo y que me interesa. Entonces, asentir con la cabeza, que los gestos sean adecuados con base a lo que esa persona me está contando, ¿ok? No voy a tener una sonrisa si me está diciendo algo triste, no voy a estar triste si me está diciendo que es que ayer cumplió años, etcétera.
Entonces hay que tener gestos adecuados de manera que esa persona se sienta escuchada y entendida. Hacer preguntas para que esa persona entienda que le interesa a uno. Asentir con la cabeza, verla a la cara, a los ojos, ¿verdad? Para que esa persona sepa que uno le está prestando atención, y emitir ciertas frases para que esa persona sepa que uno de verdad está escuchando. Entonces son formas de practicar la empatía. Y pues de practicar la empatía, las personas nos vamos haciendo empáticas. Entonces pues la empatía es muy importante porque, como bien lo decía, desde niños toda la vida lo han dicho: póngase en los pies de la otra persona, póngase en los zapatos de la otra persona. Entonces, cuando nosotros empezamos a hilar profundamente y a ver esa frase a qué se refiere, podemos darnos cuenta que es justamente eso, entender el por qué esa persona está sintiendo lo que siente, piensa lo que está pensando, y pues hace diferentes acciones, actúa. Y de esa forma pues nosotros creamos relaciones sociales fuertes, sólidas. Eso nos sirve para nuestra familia, para los amigos, en resolución de conflictos, nos da liderazgo, nos da capacidad de negociación, nos ayuda a ser personas solidarias, personas que de hecho las demás personas empiezan a vernos diferente, empiezan a vernos con tener una mejor apreciación de nosotros mismos. Entonces todo eso nos va ayudando a nosotros, que somos los que estamos siendo empáticos. Eso en la vida personal, general, ¿ok? Ahora, como docentes nosotros, pues tenemos que ser empáticos con nuestros estudiantes. Esa es la única manera que tenemos para poder hacer una relación de estudiante, profesor, estudiante que sea sana y que sea fuerte, para que las personas quieran aprender con nosotros. Entonces, la lectura explicaba que no solamente tenemos que enseñar matemáticas, español, estudios sociales, cívica, sino que tenemos que ser empáticos para que la otra persona aprenda a ser empática. De hecho, decía que los primeros 1000 días, yo saqué cuentas, ¿verdad? Un poquito más de 3 años, lo que necesitan las personas es ser saludables, tener una buena alimentación, y tienen que tener estimulación temprana. Pero de ahí en adelante, la niñez es sumamente importante para crear a personas empáticas y que puedan tener habilidades blandas en su vida, habilidades sociales. Y de hecho la lectura nos comentaba algo que es muy importante y que de hecho yo lo veo en mi trabajo, que ahora las empresas están pidiendo habilidades técnicas y habilidades blandas, o también llamadas habilidades sociales. Antes se pedía que las personas fueran buenas técnicamente, y de hecho tenía que ser una persona con mayor rango técnico que otra para poder salir adelante en una empresa, para poder ir creciendo verticalmente. Y hoy en día se pide eso, pero también se pide habilidades blandas como lo es el liderazgo, resolución de conflictos, trabajo en equipo, comunicación. Todo esto hace que las personas vayan creciendo, que las empresas vean un valor agregado en esa persona, que quieran que la persona permanezca en esa empresa, que se tenga un trabajo más duradero. Por lo tanto, aumenta la calidad de vida de las personas, porque si una persona pues tiene un trabajo estable y por mucho tiempo, pues va a aumentar la calidad de vida. Si la persona pues no tiene trabajo y busca trabajo y la empresa ve esas habilidades blandas en él, probablemente lo vayan a contratar. Aumentó la calidad de vida de la persona. Entonces es muy importante, y la lectura decía la importancia de que desde niño se tiene que fomentar esta empatía, porque gracias a el aumentar y potenciar esta empatía,
es que las personas en un futuro, cuando son adultas, cuando son adolescentes, esas personas van teniendo esas habilidades sociales que son tan importantes hoy en día. De hecho, decía que las personas que son empáticas, son tratadas con empatía, son respetadas, que se les enseñan estas habilidades blandas desde niño, que estas personas tienden a no entrar en las drogas cuando están en ciertas edades. El riesgo de embarazo adolescente se disminuye. Y entonces imagínense lo importante que es que nosotros como docentes podamos fomentar la empatía en nuestras personas estudiantes para que aún en riesgo social, sin que tengan estos beneficios en sus hogares, que en sus hogares no les vayan a enseñar la empatía, que no les enseñen valores, todo esto, pues nosotros como docentes podemos enseñarles a ellos, podemos ser empáticos mientras damos las clases, podemos tener autoestima, enseñarles lo que es la autoestima, enseñarles lo que es el autorrespeto, el autocontrol, el autoconocimiento, y que esas personas se autoconozcan, que se autorregulen, que sepan autocontrolarse, que esas personas aprendan de sí mismas qué es lo que tienen sus defectos, cómo es que tienen que superarlos, cuáles son sus virtudes, saber que son personas de mucho valor, y que esas personas sepan también qué es, hasta dónde llegan sus habilidades, porque también muchas veces se llegan a frustrar cuando no les salen las cosas bien. Entonces nosotros como personas docentes tenemos que ayudarles a ver lo que hacen bien, felicitarlos, ayudarles a alcanzar las metas, y cuando no logran hacer las cosas o que les salgan lo que ellos desean hacer, tenemos que ayudarles con la frustración y que aprendan a que no siempre las cosas tienen que salir. Esa sería una de las cosas que nosotros como docentes tenemos que ayudarles, y también tenemos que saber cuáles son sus capacidades para que nosotros no vayamos a ponerles una tarea pues que no está dentro del rango de lo que esas personas pueden realizar. Tenemos que tener los objetivos claros para que sepan qué es lo que están haciendo y qué es lo que van a lograr y el por qué. Y también tenemos que ayudarles a que sean personas solidarias, empáticas, con valores, para que nuestra sociedad sea una sociedad de mejores personas, de mejores ciudadanos. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros podamos ayudar desde este frente, desde esta línea de lucha. Y bueno, eso sería lo que tengo por aquí para este video, que es para el curso de desarrollo de habilidades comunicativas con el profesor Richard Ordóñez. Mi nombre es Cynthia Taylor y espero que haya sido un video de su gusto a la hora de verlo. Muchísimas gracias y buenas noches.